ti, Jackie, por la invitación. Así como dices, voy a estar dándoles la parte como de taller o más práctica sobre cómo utilizar esta herramienta que les estaba platicando Javier, que es Avena. Es la que yo he estado utilizando desde que me estaba especializando más en la parte en línea. Pero antes de eso, quería tocar algunos de los puntos que comentó Javier en su plática. Por ejemplo, la necesidad de volverte o abrirte a la opción de la consulta híbrida, que es cuando das tanto presencial como en línea. Yo al principio, pues, no estaba peleada, pero me costaba un poquito entender cómo podía hacerlo. Era más de la idea que lo presencial siempre va a ser mejor, es más formal, es pues, más eficiente, es mejor en todo sentido. Pero me topé con varios problemas y esto los estoy hablando hace 2 años, o sea, mucho antes de que empezara lo del coronavirus. Ahorita pues es algo que nos obligó a todos tal vez poner en alto la consulta presencial, pero antes de eso pues habían factores que también eran obstáculos como espacios muertos en la agenda, porque el paciente te dejaba pues tirado básicamente, o si el gastar demasiado tiempo en cosas que tal vez no son tan necesarias, que ahorita ya que les mostré la herramienta, por ejemplo, el llenar el expediente clínico, hay otras maneras de hacerlo en vez de que estés tú llenando todo y tardes a lo mejor hasta 10 minutos de tu día haciendo eso. Y bueno, ya que encontré esta herramienta que, como les comentó Javier, engloba diferentes soluciones para los nutriólogos, pues ahí pude hacer mucho más eficiente mi consulta y ya animarme a migrar más hacia la consulta en línea. Y pues ahorita sí estoy pues en una especie de versión híbrida donde sí doy consultas presenciales, pero la verdad es que ahora prefiero más la consulta en línea por lo eficiente que es. Entonces, así como también dijo Javier que la recomendación siempre va a ser la mejor estrategia como nutriólogos para obtener pacientes, es la que no nos cuesta nada y la que permite que retengamos mejor a los nuevos pacientes. Yo noté que, pues sí, definitivamente haciendo una consulta más eficiente me permitía a mí atender a más pacientes en un solo día, lo cual pues se traduce en mayores ingresos, pero también el poder tener más tiempo para diseñar otras estrategias para darle valor a mi consulta. Por esto me refiero a que antes tal vez podía tardar hasta 3, 4 horas al día solo diseñando menús y personalizando planes para cada paciente. Y ya que encontré esta herramienta, pues reduje mis tiempos a lo mínimo que tenía que dedicarle al diseño de menús y más bien me quedó mucho más tiempo para pensar pues darle seguimiento después de la consulta al paciente para que sienta que todavía hay un vínculo, que no es que te pagó y ya te desentendiste, tal vez crear contenido o podrías hasta con ese tiempo diseñar talleres, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer como nutriólogos, pero el estar tanto tiempo diseñando planes, la verdad es que nos desgasta. Entonces, en lo personal, es la herramienta que me permitió hacer más eficiente la consulta y es lo que les quiero enseñar hoy. Y también, por otro lado, pues me permitió entrar al mundo de la consulta en línea porque me ofrecía soluciones para cobrar en línea, me ofrecía opciones de cómo el paciente, cómo yo podía darle seguimiento en cuanto a medidas antropométricas o cómo podía a distancia hacer la parte de la historia clínica. Entonces, ahorita que vean pues esta herramienta que es Avena, van a entender un poco mejor, pero quería como darles el contexto antes. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Espero que todas lo puedan ver. Básicamente, este es el panel de Avena. Es un software que está en línea, entonces tú no tienes que pues, comprar un CD o bajarlo a tu computadora, o sea, lo puedes acceder desde cualquier computadora en donde estés. Eso es muy práctico. Y hay como 2 vertientes de Avena. Está la parte online o la parte web,
que es esta la que están viendo ahorita, que es la herramienta principal como nutriólogos, y también está la aplicación móvil. Entonces la app, que esa pues la tenemos en el celular, como nutriólogos nos sirve para ahí tener contacto con nuestros pacientes. Hay una sección de chat donde podemos conversar con ellos. También puedes pues checar cosas rápidas del paciente, del expediente o de su plan. También puedes hasta llegar a asignar planes a través de la aplicación móvil, pero definitivamente la herramienta web es la que más utilizamos como nutriólogos, es la más completa y es la que les voy a enseñar hoy. Entonces, ya viendo la pantalla del lado izquierdo, pues ven que hay diferentes secciones. Entonces, es lo que les comentaba Javier, que es una herramienta que engloba varias soluciones. Entonces, ahí hay una sección de agenda, una sección de chat donde, como les comentaba, pueden tener comunicación, la sección de mis pacientes, que es la que más vamos a ver el día de hoy, pero también puedo crear mis propias recetas, crear mis propias plantillas, crear mi perfil que me hace una liga para una página web. Ahí también puedo configurar mi perfil, poner pues mi experiencia, mis costos y cobrar directamente aquí. Entonces realmente es muy completo, pero bueno, les quiero enseñar ahorita específicamente la parte de la asignación de plan, ya que esto es lo que vale oro de esta plataforma, porque realmente a lo mejor tardar con un paciente presencial o online, pero utilizando otras herramientas, podemos tardar media hora hasta una hora con un solo paciente. Esto nos permite tardar 10 minutos y, o sea, por eso es lo que Jackie les decía, que tengo hasta 2,000 pacientes en línea y puede hasta sonar absurdo como una persona pueda tener a 2,000 pacientes y atenderlos todos de manera adecuada, pero es porque es muy eficiente la consulta. Entonces, se le puede dar un plan de alimentación personalizado y excelente sin dedicarle demasiado tiempo. Entonces, bueno, del lado derecho de la pantalla, ustedes pueden buscar sus pacientes ya sea por nombre o por correo electrónico, como les sea más sencillo. Ahorita vamos a poner el ejemplo de Joel, que es un paciente que vi hoy. Y de este lado podrán ver diferentes acciones como rápidas que pueden hacer con el paciente. Entonces está la opción de enviar un mensaje, ahí está el chat donde tú puedes enviar imágenes, enviar notas de voz, hasta videollamadas, y tienes también como acceso rápido a información de su expediente, edad, estatura. Esto es muy práctico. También está el calendario del paciente o la agenda, en donde puedes ver si tiene revisiones programadas o no. Y está la parte de ver expediente, que este es como una vista rápida del expediente, que en esta herramienta, para los que damos consulta en línea, pues Avena nos permite mandarle al paciente una liga para que el paciente llene su propia historia clínica. Entonces, como verán, son preguntas pues muy precisas que el paciente las puede llenar y ya tú no tienes que tomarte ese tiempo del día en preguntarle cosas que él mismo podría llenar perfectamente. Entonces, en el expediente, en la parte básica, nombre, voy a enseñarles otro paciente, este era el Joel equivocado, es este. Entonces les decía, viene el nombre, dónde está ubicado, edad, datos generales, cuál es su objetivo, los detalles de este objetivo, ocupación, todo lo que nos permite personalizar un poquito más su plan, alergias, enfermedades, si usa medicamentos, etc. Luego está la parte de antropometría, que como esta herramienta nos sirve también para dar consultas en línea, tiene que ser una manera fácil para que el paciente lo pueda hacer desde casa y no tenga que a fuerzas ir al consultorio a tomarse las medidas antropométricas. Entonces, la manera en que se diseñó esto es una fórmula, la de Hodgson y Beckett, que es una fórmula validada para sacar porcentaje de grasa y masa muscular a través de estas medidas antropométricas sencillas que el paciente lo puede tomar sin ningún problema, que son abdomen, cadera y cuello, y toma en cuenta también la talla, el peso y el género.
pero de esa manera el paciente puede pues actualizar sus datos desde casa. Y todo esto lo puede hacer el paciente, como les comento, a través de la liga que le mandan y al descargar una aplicación, pero también si ustedes quisieran utilizar esta herramienta en la consulta presencial y ustedes llenar los datos, también lo pueden hacer. Si ven aquí hay un botón de modificar información, entonces ahí ustedes pueden manualmente cambiar el peso, la talla, las medidas, y de esa manera se van cambiando automáticamente los porcentajes a través de esta fórmula. Puedo guardarlo, ahorita no lo voy a guardar, no quiero alterar su información, pero quería mostrarles que ustedes pueden modificar manualmente todo esto si es que quisieran seguir un poquito el esquema tradicional de yo le hago las preguntas al paciente y yo lleno su expediente. Pero en lo personal, el hecho de que el paciente lo pueda llenar, a mí me ahorra pues casi que la mitad de la consulta y ya yo me voy directamente solo a checar su información y a diseñar su plan. Entonces, ese es uno de los tips que les doy para reducir tiempos en la consulta. La parte de hábitos alimenticios es básicamente pues una especie de frecuencia de consumo muy resumida y también muy práctica para el paciente. Esto es algo que verán al utilizar Avena. Está diseñada también para que el usuario, que es el paciente, lo pueda hacer y no se le complique. Entonces, realmente es bastante sencillo y bastante directo. Si toma suplementos, a qué hora come o a qué hora prefiere hacer esas comidas. Una sección de si hace ejercicio también muy básica. Y la parte de historial, aquí es donde yo puedo checar el progreso de mi paciente. Entonces, si es un paciente subsecuente, el paciente ingresa sus medidas, le llega un recordatorio de que es hora de pesarse o de medirse. El paciente puede llenar un cuestionario subsecuente en donde yo también, sin necesidad de tenerlo enfrente en la consulta, me puedo dar cuenta de cómo le fue. Entonces, si sintió hambre, si hubo estreñimiento, inflamación, ansiedad, en qué tiempos, qué le provocó esa ansiedad, si durmió bien, si tomó agua, si hizo ejercicio. O sea, realmente los datos que necesito para poder también interpretar esas medidas y saber realmente cómo le fue. Entonces, esta es la parte de historial. También hay una parte de apariencia que aquí el paciente puede elegir subir fotos para también tener la parte visual, si es que lo decide hacer. Obviamente estos datos son confidenciales, solo el paciente y el nutriólogo los ven. Y pues hay una sección de notas que si quieres poner algún dato para que no se te pase, la sección de notas solo lo ve el nutriólogo, el paciente no. Y bueno, esta es la parte como de la historia clínica. Y el siguiente botón es el de asignar plan. Es el mismo botón para el asignar plan si es por primera vez o si es un plan subsecuente para un paciente que tú ya tenías. Es el mismo botón, le picas asignar y ya te manda a esta pantalla en donde podrán darse cuenta que hay 3 pasos, 1, 2 y 3. Entonces, el primer paso, de nuevo acá pueden ver la historia clínica para que lo tengan fresco y no tengan que estarse saliendo de una pantalla para ver sus datos. Pero lo más importante de esta pantalla es básicamente el dietocálculo, o sea, calcular las calorías de esa dieta. Pueden usar Mifflin o Harris, que son las que hay cargadas, las más comunes. Y los datos del paciente también se pueden modificar acá si es que yo estoy tomándole las medidas al paciente, pero si no, esto por eso está escondido, porque esto normalmente si es una consulta en línea, el paciente ingresa esos datos por sí solo. Y factor de actividad física, yo lo puedo cambiar para que el get pues cambie. Y en esta parte de dieta es donde yo elijo cuántas calorías tiene esa dieta. Entonces, la de él tiene 2.709 calorías. Él está buscando aumento de peso y de masa muscular, pero yo las puedo cambiar manualmente. Pues esta herramienta te sugiere algo. Por ejemplo, si puso que su objetivo acá es aumento de peso, entonces la aplicación a lo mejor de su Get te va a sugerir 400, 500 calorías más. Pero esto es todo por hacer la consulta eficiente. Entonces, si tú estás conforme con esas 500 calorías que le subió la herramienta, no hay que moverle, pero si es que tú por X razón le quieres poner menos o más, tú siempre lo puedes modificar cualquiera manualmente. O sea, todo es
aún las cosas que están semiautomatizadas para hacer más eficiente la consulta, también pueden hacerse manualmente. Entonces, en esta sección de acá es la distribución de macronutrientes, muy sencillo como lo conocemos todos. Si le muevo acá, pues los gramos se mueven y las calorías también. Acá pueden ver los gramos de proteína por kilo de peso para pues estar en el rango que ustedes quieren y pues todo se mueve también manualmente. Y acá les avisa si tienen algo extra o les falta para que su cálculo pues sea más fácil. Eso es lo principal del paso 1. Y esto voy a regresar al final para enseñárselos, pero para que no se me pase, hay la opción también de usar una plantilla. Entonces, como les enseñé ahorita, todo esto puede ser manual y yo puedo diseñar todo desde cero, pero también está la opción de usar una plantilla prehecha, que como verán en Avena hay muchísimas plantillas de diferentes tipos, vegetariano, keto, FODMAP, aumento de peso, ingresos son como los de primera vez, por preferencias de si quiere desayuno más ligero, si quiere desayuno fuerte, si quieres en ensalada, si quiere... O sea, hay muchísimas plantillas de donde pueden escoger. Entonces, si ustedes eligen una plantilla, automáticamente se van a cargar los datos de esa plantilla. Entonces, esta es una plantilla que dice ingreso 1800 calorías. Aquí automáticamente la dieta se cambió a 1800 y se puso la distribución que esa plantilla ya tenía precargada. Pero ya al final, ya que veamos los pasos 2 y 3, me voy a regresar a enseñarles esta herramienta que la verdad es muy, muy, muy útil y es lo que me permite reducir los tiempos de consulta a lo mínimo. En el paso 2, básicamente es asignar porciones de grupos de alimento para que te cuadre tu cálculo, básicamente. Entonces, aquí como utilicé la plantilla de 1800 calorías, ya están precargadas. Pero si yo quisiera, también pudiera modificarlas manualmente. Y este cuadro también me indica si estoy por debajo, estoy bien o estoy por arriba. Entonces, azul significa que me faltan carbohidratos. Cuando le subo a algún grupo que tiene carbohidratos, por ejemplo, cereales, ya me sale en verde y, por ejemplo, si yo le pusiera más carbohidratos, ya me sale en rojo para indicar que me pasé. Tanto en calorías me pasé como en porcentaje según el dietocálculo que yo puse en el paso 1. Entonces, todo se puede hacer manualmente. Y el botón de ajustar sirve para, por ejemplo, si yo decido, no, sabes que sí, aunque yo calculé que quiero 188 gramos de carbohidratos, si le quiero poner 4 porciones de fruta en su plan, entonces yo le puedo picar aquí ajustar y así automáticamente me hace el dietocálculo que concuerde con la distribución real y no tengo que regresarme al paso 1, modificar los macros, sino que directamente lo puedo hacer así, con este botón. Entonces es como un shortcut, básicamente. Y acá puedo visualizar nuevamente los hábitos que puso el paciente para decidir qué opciones de grupos de alimentos le voy a dejar. Entonces, si come lácteos, pues le voy a poner unos lácteos acá. ¿Qué no come? Champiñones, requesón. Eso lo van a ver en el paso 3, que ahora sí es el paso que más se distingue de cualquier otro software que existe ahorita de nutrición y básicamente en la primera parte, aquí pueden ver las restricciones. Entonces, el paciente en su expediente puso que no comía champiñones, requesón y espárragos y automáticamente se pusieron. Entonces, esto evita que yo vea recetas con estos ingredientes y así evito como un error de ponerle un ingrediente que el paciente o no le gusta, no tolera o por alguna enfermedad no debe de consumir. Yo también puedo agregar restricciones aquí manualmente. Entonces, por ejemplo, si este paciente fuera, no sé, un paciente renal y yo no quiero que consuma jitomate, entonces se lo puedo restringir, manualmente todo lo que yo no quiera. Y yo lo tecleo y me va sugiriendo los grupos de alimentos, o más bien los ingredientes que puedo elegir. Entonces, aguacate, por ejemplo. También puedo borrar. Si el paciente puso que él no come espárragos, pero
a mí no me importa, yo le quiero poner espárragos porque te quiero que comas eso, se lo borro y ya me van a aparecer recetas con espárragos, pero esa es como la función de restricción. Y luego, en esta parte, básicamente es donde tú distribuyes todos los grupos de alimentos que elegiste por tiempo de comida. Entonces, aquí hay 5 tiempos, 3 principales y 2 colaciones. Y la idea es, pues, que todo te salga en verde. Aquí me falta una porción de fruta en mi día que yo la puedo colocar donde yo quiera. Y si me paso, al igual que en el paso 2, si me paso me va a salir en rojo indicándome que estoy pues excediendo las porciones que yo calculé anteriormente. Y luego este número que aparece a la par de cada tiempo de comida es el número de recetas que están seleccionadas. Entonces, si yo pongo el cursor encima, yo puedo ver una vista previa de las recetas que están seleccionadas para él. Si estoy conforme con eso, ya ni le muevo, pero si yo quiero ver más recetas, pues le pico al botón de ver más recetas, ya sea para quitarle una o agregarle otra o ponerle más opciones. Entonces, de este lado, al ver más recetas, pueden ver el mismo botón para decir que son 6 las que están seleccionadas. Puedo filtrar para ver cuáles son esas 6 o deseleccionar para que ahora sí me aparezcan todas y poder elegir. Ver más recetas. Hay distribuciones que tienen más recetas que otras, pero en la mayoría hay una infinidad de opciones y puedo seguir viendo y viendo y viendo recetas hasta seleccionar las recetas que yo quiero para ese paciente. Yo normalmente le dejo entre 7 y 8 recetas porque yo dejo los planes para 2 semanas. Entonces digo, bueno, si le dejo 7, 8 recetas, pues quiere decir que si come todos los días algo diferente, nada más va a repetir 2 veces la misma receta, que está bastante tolerable. Y de esa manera yo evito gastarme, por ejemplo, si yo le dejara por plan 20, 30 recetas, a lo mejor después de 6 meses ya no tengo tantas recetas de dónde elegir. Entonces, por eso yo dejo esta cantidad, pero es libre, o sea, ustedes pueden dejar la cantidad de recetas que ustedes quieran. Y lo que sí es importante es que sí las seleccionen. Por ejemplo, si yo le pico acá de seleccionar todas, no hay ninguna seleccionada. Pueden ver aquí, no me aparece el numerito, eso quiere decir que no hay recetas seleccionadas. El paciente lo que va a ver, en realidad, son todas estas opciones, todas. Entonces, para el paciente resulta pues bastante confuso y hasta se sobrecarga de ver tantas opciones, tantas recetas, a veces hasta por tener tanto no sabe ni de dónde elegir y ni siquiera las ve todas. Entonces, es importante que siempre seleccionen las recetas que ustedes quieran y no lo dejen así en blanco. Y también quiero que noten que las recetas que aparecen están ligadas directamente a la distribución que ustedes pusieron. Entonces, si se fijan en el desayuno, la distribución que tiene este paciente es grasa con proteína una porción de grasa con proteína, 1.5 de leche descremada, cereal sin grasa y fruta. Por eso todas las recetas que nosotros estamos viendo son como avena, como smoothies, como bowls, como lo que sea que tenga fruta y que tenga pues este tipo de ingredientes. No quiere decir que son todas las recetas que existen para el desayuno. Por ejemplo, si yo le quito acá los cereales, entonces van a ver que van a aparecer otras recetas. Ya no me van a salir las de avena, por ejemplo, porque ya no tengo cereal, entonces ya no tengo de dónde elegir recetas con avena, pero me salen otras opciones. Entonces, pues opciones que tengan grasa, que tengan lácteo y que tengan fruta. Y esto es importante que lo recuerden al comenzar a utilizar la plataforma, porque de repente los nutriólogos nos clavamos mucho en ciertas distribuciones por tiempo de comida. Entonces, a lo mejor decimos, no, es que yo siempre en todos los tiempos dejo verduras a fuerzas y en el desayuno casi siempre es, no sé, como esto, una fruta, un lácteo y una grasa. Y eventualmente, pues como les comento, podrían quedarse sin recetas para esa distribución, pero si ustedes le mueven poquito, por ejemplo, le voy a quitar la porción de grasa aquí y se la voy a agregar aquí al snack,
Entonces ya les va a salir otra selección de recetas que ustedes antes no habían visto. Entonces, de esta manera, en Avena hay ni sé cuántas recetas hay porque nunca me las he acabado, son demasiadas, son miles de recetas. Entonces, realmente nunca se van a encontrar con que no hay recetas, pero lo que sí es que para una distribución, si siempre pongo la misma, ahí sí se me podrían llegar a acabar. Entonces, simplemente juégale a veces, en vez de ponerle pues frutas y lácteos, le digo al paciente, ¿sabes qué? Vamos a intentar poniéndote esas porciones como snack y te voy a poner proteína en el desayuno. Y al jugar así, pues ya, si yo le decido quitar esto, por ejemplo, y le voy a poner proteína, y le quito, bueno, le puedo dejar las frutas, pero le voy a poner cereal y grasa, me salen ahora desayunos pues con proteína, entonces toda otra opción de desayunos. Entonces, los motivo a que jueguen con las distribuciones para que tengan más variedad de recetas y no se les acaben. Lo otro también de esta herramienta que se vuelve muy práctico es que yo puedo buscar, ya sea por tipo de receta, por ejemplo, sándwich, tacos, pasta, enchiladas, literal lo que se les ocurra, pueden buscarlo por nombre. Por ejemplo, no sé, busquemos tacos. Entonces ahí me aparecen todas las recetas con tacos que tienen esta distribución. O puedo buscar por ingrediente. Entonces, por ejemplo, yo le quiero dejar al paciente, como es desayuno, le quiero dejar huevo. Y busco huevo y ya me aparecen solo recetas que contienen huevo dentro de esa receta. Entonces ahí se vuelve súper fácil ir seleccionando recetas. Yo normalmente, por ejemplo, para la comida, digo, ok, busco pollo, a lo mejor le pongo 3 de pollo, 1 o 2 de res, 1 o 2 de pescado y una vegetariana totalmente, por ejemplo. Pero aquí el punto, bueno, aquí ya hice un movedero, entonces evidentemente mis porciones totales me salen todas alteradas, me salen algunas en verde, algunas en rojo y algunas en azul. Pero cuando usan una plantilla, ustedes pueden configurarlo para que ya esté todo en verde, ya estén todas las recetas seleccionadas y ustedes nada más lo revisan y lo envían. En esta sección también está el horario, entonces el horario del paciente, el que él puso que normalmente desayuna, y yo puedo decidir dejarle el mismo horario o dejarle otro por cualquier cuestión. Sin embargo, esto es una sugerencia. El horario que le aparece al paciente es el que él decide, pero siempre ve la sugerencia de su nutriólogo. Acá también puedo ver los hábitos alimenticios para recordar qué es lo que le gustaba de snacks, de desayuno, comida, cena, etc. Y también hay una sección de recomendaciones. Entonces, en las recomendaciones generales, acá ponemos, o bueno, yo pongo lo que normalmente le dices a un paciente como datos extras. Entonces, por ejemplo, qué alimentos evitar, déjalo hago más grande para que lo puedan ver mejor. Si hay algún ingrediente libre, cuánta agua pueden tomar, qué bebidas pueden hacer. O sea, todo lo general para que quede ahí plasmado en su dieta. Y también puedo poner recomendaciones por tiempo de comida. Entonces, por ejemplo, si yo acá le quiero poner una marca, por ejemplo, usa leche Lala, Light. Le pongo en recomendaciones en el desayuno y van a ver que en la receta, ustedes aquí lo pueden ver, esa recomendación solo le va a salir al paciente en las recetas de desayuno. Aquí, por ejemplo, yo pongo, si le quiero dar un suplemento, se lo pongo ahí junto con el desayuno, tómate esto. O, por ejemplo, no comas más de, no sé, 3 huevos enteros por desayuno. O sea, cosas muy puntuales de ese tiempo de comida que quiero que sepa. Pero no es necesario poner en las recomendaciones generales. Ustedes deciden dónde lo pueden poner. Bueno, hay una sección también de ejercicio que ustedes pueden ponerle al paciente recomendaciones, pueden poner videos o links que llevan a YouTube o a otras partes. Y
Ya, eso es todo, o sea, lo principal en esta sección, y ya al momento de asignar el plan, ustedes eligen cuándo es la fecha de revisión de ese paciente. Pueden poner el día que ustedes quieran y aquí les dice cuánto tiempo es. Y al momento de asignar, el paciente recibe su plan de alimentación en la aplicación móvil y también se registra la fecha de revisión. Acá no lo voy a poner a asignar porque pues no le quiero mover el plan al paciente, lo voy a poner cancelar. Pero también está esta opción de previsualizar. Si ustedes quieren ver en la app cómo lo va a ver el paciente antes de asignárselos o después de asignárselos, le pueden picar acá en previsualizar y de esa manera ustedes en la aplicación, en su celular les va a llegar una notificación de que se está previsualizando. Y ahora voy a compartirles mi pantalla para que vean la app y cómo el paciente puede utilizarla y ver su dieta. Antes de que se me olvide, también puedes guardar el plan como PDF. Si tu paciente no es tan tecnológico, lo puedes hacer de esa manera. Pero yo sí les recomiendo usar la app porque la mayoría de los pacientes con un poco de instrucción lo pueden utilizar y está padrísima. Ahorita van a ver todas las funciones que tiene. Entonces el paciente lo ve así, el mío está en inglés, pero dependiendo de la configuración de su celular puede estar en español. Le dice al paciente, por ejemplo, a qué hora es su desayuno y le da una alerta de esa hora, cuántas calorías tiene ese desayuno y puede abrir pues los diferentes tiempos de comida que tiene. Si le asignas de ejercicio, pues aparece aquí abajo. Entonces, por ejemplo, seleccionar recetas de desayuno. Ahí le aparecen pues las recetas que yo seleccioné para él. En este caso, en el plan, pues yo solo le puse una receta, entonces al paciente solo le aparece una receta. Pero, por ejemplo, en la comida, pues tenía más, al paciente les aparece en la cantidad que tú elijas para él. Y, por ejemplo, al momento de elegir una receta, le pico y el paciente ve los ingredientes que tiene esa receta, la porción que le toca y hasta abajo la preparación. Y si es que le pusieron recomendaciones, le aparece aquí abajo las recomendaciones. Pero también el paciente puede cambiar ingredientes, así como lo harían con una lista de alimentos equivalentes. El paciente lo puede hacer directamente en la aplicación sin necesidad de estar cargando con su hojita, que diario la pierden y ya por eso no hacen la dieta. Entonces, por